Vamos a hablar un momento del compromiso. Esta es una palabra que yo creo que a todos nos cuesta mucho asumirla, el compromiso. Porque uno puede decir, yo soy comprometido en tal cosa, pero a lo mejor hay otra donde a uno le cuesta el compromiso. Y quiero que hablemos reflexionando en esta tarde ya sobre la palabra del Señor y ver que el Señor nos pide a nosotros siempre un compromiso. El Evangelio en sí es un compromiso. Y quiero que vayamos a estas citas que están acá. Mateo 9, 35 al 38, para que a través de ella usted también, si tiene que o debería notar algunas cosas, le van a servir mucho, porque van a ayudarle para su vida, no solamente en la iglesia, sino que también en la vida familiar, la vida laboral, mi vida en diferentes ámbitos. Pero especialmente quiero referirme, tomando esta porción bíblica, ahí en Mateo capítulo 9, donde dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántas veces ha escuchado esta porción bíblica usted? ¿Cuántas veces la ha leído? Lo maravilloso de la palabra del Señor es que cuando uno lee y sigue leyendo, siempre la palabra es una fuente inagotable. Siempre Dios les va a dar una nueva revelación con respecto a lo que ya está. Esa es la bendición de la palabra. Porque mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué leen y releen el mismo libro siempre? ¿Por qué no ven otro libro? Es que este no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios. Entonces cuando uno lee con revelación la palabra, siempre fluye algo nuevo. Y yo quiero trabajar esto con ustedes. Mire, la palabra compromiso, compromesa, es decir, cuando uno promete tiene que cumplir. Pero uno de los grandes problemas hoy día es ese, el tema del compromiso. Nos cuesta comprometernos con las cosas. La sociedad está hecha hoy día para que muchas cosas que nos suceden nos eludamos el compromiso. Yo compartí, creo, la semana pasada, antepasada, un testimonio de un pastor que nos contaba con Erika en Santiago, y decía de que se había encontrado con un muchacho que iba a su iglesia muchos años, y se encontró con él porque había dejado de ir, y en la calle lo saludó y le dice, ¿cómo estás? Bien, le dice él. Y bueno, dice, ¿qué pasó? ¿No fuiste más a la iglesia? ¿Tú eres desde niño cristiano? Sí, dice, sí. Lo que pasa es que, pastor, no, la verdad que, para serle verdad, estoy conviviendo con una niña que es pentecostal, y bueno, estamos bien, pero, y bueno, ¿y qué estás esperando para casarte? No, pastor, por favor, no quiero compromiso. No quiero compromiso. O sea, nadie quiere comprometerse hoy día. Es decir, pareciera que el juntarse, ¿cierto?, es más fácil, porque si las cosas no resultan, ahí se acaba todo. Pero cuando nosotros adquirimos el vínculo del matrimonio, ¿cierto?, nos estamos comprometiendo. Y esto tiene que ver también con la vida espiritual. Cuando yo tomé la decisión, ¿cierto?, a través del arrepentimiento de yo aceptar a Jesucristo y seguirle a Él, yo tomé un compromiso con Él en este caminar, en este peregrinaje nuestro, cristiano, hasta cuando Dios lo quiera, si es que todavía Cristo no viene antes. Entonces nosotros hicimos un compromiso con Él.
son definiciones que usted las debe buscar en cualquier parte, las va a encontrar. Inclusive me gustó mucho lo primero que ahí dice que compromiso es complicar. ¿Ah? Es decir, cuando alguien compromete a alguien, lo complica. Porque todos los compromisos lo hacen a uno que uno tenga que dejar algunas cosas. Tiene que hacer ajustes. Y también me di cuenta de algo, que cuando uno está en una asamblea para determinar cosas, no todos hablan. Entonces yo alguna vez pensé que era por la timidez y me di cuenta que no era por eso. O sea, muchas veces la gente no pregunta porque tiene temor que pregunte o da una idea. Entonces cuando da la idea uno le dice, bueno, usted tiene la idea, hágase cargo. Entonces ahí me comprometen. ¿Eh? O sea, el compromiso es algo serio. Yo lo analizaba primero con mi vida, con la vida de la iglesia. ¿Qué está pasando hoy día con la iglesia? ¿Qué está pasando con la familia? La relación de los padres con los hijos, el compromiso del matrimonio que recién hablábamos. Hoy día el porcentaje de divorcios en la iglesia es tan alto como afuera. Ya se perdió eso, el compromiso. Y ahí tenemos, ¿cierto? Complicar, involucrar, implicar, enredar. Me están enredando con esto, me están metiendo en líos. ¿Ah? Con el compromiso. Y la iglesia del Señor, y estamos hablando ahora de la iglesia visible, es lo que hace, crea compromisos. Entonces, la verdad que usted cada vez que viene, y más encima que usted se encuentra con un pastor como yo, que siempre lo estoy presionando, vengo a la iglesia a escuchar y me están como complicando, porque me comprometen. Pero yo quiero llevarlo a usted, y es lo que Dios habló conmigo, también el Señor, con respecto a lo que la palabra nos expresa con respecto a esto. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo nosotros como cristianos en estos tiempos finales? En estos tiempos, como dice el apóstol Pablo, peligrosos. Y ahí tenemos entonces el tema del compromiso, y por eso puse esas argollas ahí, porque una de las cosas importantes en el compromiso de la vida tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la familia, que lo defendemos mucho. Dice la porción, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Eso dice el versículo en su primera parte. Jesús recorría todas las aldeas y las ciudades. Es decir, me da a entender que Jesús sabía que Él venía a un plan y estaba altamente comprometido con la misión que su Padre le había entregado. Es decir, Él recorría sin cansancio todas. Es decir, vuelvo a insistir, Él sabía que Él tenía una misión que cumplir. Y Él tenía que en tiempo récord cumplir esa misión. Entonces recorría todas las ciudades. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso está diciendo la porción. Entonces hacía 3 cosas Jesús, que son las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. Este es el ejemplo del discipulado, este es el ejemplo testimonial y es el ejemplo de Jesús para usted y para mí. Primero, enseñaba. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de estar aprendiendo, por eso la importancia de una escuela de ministerio, por eso la importancia de que usted escudriñe las Escrituras, por eso la importancia de un evangelio de Romanos. ¿Es para qué? Para que usted pueda enseñar. Usted no puede enseñar a alguien lo que usted no ha aprendido. Entonces Jesús dice que enseñaba. Lo segundo que hacía Jesús, predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio de Jesucristo, predicar el evangelio del Señor. Y eso tiene que hacerse en todo orden de cosas. Tiene que ser no solamente con el testimonio, no, yo lo hago con el ejemplo. Tiene que abrir mi boca también. Tengo que proclamar el evangelio de Jesucristo donde yo me encuentre, en todos los ámbitos de mi vida. Y lo tercero que Jesús hacía, sanaba.
Y eso no quedó ahí en la historia pasada. Hoy día también Dios nos dio la bendición y la facultad de que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, también podamos sanar. Entonces, ahí hay tres cosas que Jesús hacía. Y tres cosas que usted y yo debemos hacer. Ahora, si yo le dijera a usted, como el Señor también me lo dice a mí, que usted tiene que hacer esas tres cosas, ¿no le complica a usted eso? ¿No le compromete? Porque cualquiera de esas tres cosas requiere que usted tiene que hacer ajustes en su vida. Para enseñar, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que aprender. Y para aprender tengo que dedicar tiempo. Para predicar el Evangelio del Reino, tengo que tener apertura donde yo me encuentre para hablarle a alguien de Cristo, no perder oportunidades. Y si de repente me encuentro con alguien para predicarle, me dice, no, hoy día no, pero me puedes hablar, pero sabes, mañana yo tengo tiempo como a las 11:30 de la noche, ¿te podrías ir a mi casa? Ya me complicaron ya me complicaron. Y sanaba. Ay, ese es el tema difícil. Es que yo no he impuesto nunca manos, que nunca he orado por un enfermo. Hay personas que oran por los enfermos y las personas se le mueren. Por ahí conozco algunos. Pero hay que seguir intentándolo. Claro, hay que seguir intentándolo. Pero sanaba. Y nosotros también tenemos la autoridad para sanar. Quiero hablar de la realidad religiosa de la época de Jesús. La realidad religiosa de la época de Jesús. Ahí tienen ustedes un grupo religioso importantísimo en la historia de Jesús, que son los saduceos. Los saduceos vienen del sacerdote Sadoc, de los tiempos de Salomón. Los saduceos eran gente muy crítica, gente que guardaban la ley, y era regularmente el círculo del grupo de los saduceos era gente de recursos económicos altos, era gente de mucho dinero, era gente, ¿cierto?, de buen nivel. Y estos se agrupan como grupo religioso de la época fuerte, y siempre tenían adelante o al frente hombres de importancia. De hecho, el sacerdote que culpa a Jesucristo era saduceo. ¿Cómo se llama? Olvidó el nombre. Caifás. Era saduceo. Tenemos este grupo religioso. Era un grupo importante. ¿Qué decir de los fariseos? De hecho, hasta el día de hoy, que es el nombre, ¿cierto? Para los que son los que son hipócritas, todos los que eres fariseo, le dicen. Los fariseos eran los que guardaban la ley también, pero de una forma tan rigurosa que ellos andaban buscando por allí donde estaba alguien con fallas. Y yo me pregunto, ¿cómo andarían detrás de la pobre mujer adúltera, mirando por las ventanas? ¿Ah? Eran más voyeristas, yo creo, porque estaban preocupados de cómo la encontraron justo ahí. Andaban preocupados de ver dónde estaba gente que infringía la ley. Es más, le ponían carga a las personas, pero ellos andaban rigurosos, ellos eran los que diezmaban, ofrendaban, los que eran gente muy rigurosa. Y era un partido importante de la época. Estaban los esenios. Los esenios era un movimiento asceta que se llama, que son un movimiento extremo. Ellos concebían la santidad de una forma extrema. Ellos vivían en el ayuno, en el golpear su cuerpo, vivían en el aislarse. Ese era el concepto de santidad que ellos tenían y proclamaban su postura con respecto a esto. Y también eran gente importante de la época. Tenemos los celotes, otro movimiento que era un movimiento revolucionario, era un movimiento así como podríamos decir hoy día, así
como terrorista. Ellos todo lo que querían tomar era por la fuerza. De hecho, Jesús en medio de sus discípulos tuvo un celote. De hecho, de los celotes nacen los sicarios. Usted ha escuchado la palabra sicarios. Los sicarios hoy día todavía existen, ¿cierto? El sicario es que lo comisionan para matar. Los celotes tenían sicarios especiales para matar. Y la forma de matar de los celotes, tenían un corvo corto y degollaban a las personas. La gente entrenada para eso. Entonces, pero también era un partido de la época. Estaban los levitas, los que ayudaban en el templo. Ahí aparecen transportando el arca, pero también ayudaban en el templo. Ellos eran, como podríamos decir hoy día, los diáconos de la época. Era un movimiento importante. Y nacen todos los levitas, ¿cierto?, de la familia de Leví. Este otro movimiento importante. Estaban los escribas, que también son parte de los fariseos, parte de los saduceos, pero los escribas eran gente de letra, gente importante y muy educada, gente que podríamos decir hoy día, ¿cierto?, era un profesional como un abogado o algo así. Yo no estoy nombrando todo esto para que usted vea la cantidad de gente, de grupos religiosos, de la riqueza religiosa de la época de Jesús. Y no solamente eso. Estaban las sinagogas, donde se leía la ley, la Torá, se leía la ley y se oraba. En Jerusalén había alrededor, escuche bien, alrededor de 400 sinagogas. Y Jerusalén no es tan grande. 400 sinagogas en Jerusalén. Es decir, se andaban chocando unas con otras. Usted llegaba aquí, en la esquina había otra. Es decir, todo Jerusalén estaba plagado de religión. La religión estaba por todas las esquinas. Donde usted iba a encontrar una sinagoga y más encima estaba el templo. La majestuosidad y el orgullo religioso de Jerusalén. Era tan importante para ellos el templo que inclusive los adornos que tenía el templo eran pero tremendamente importantes. De hecho, las paredes del templo tenían incrustaciones de oro y de piedras preciosas. Era una cosa tremenda. Era el orgullo de ellos y era el centro de la adoración a Dios, porque era adoración a Dios, no a dioses paganos. Adoración a Dios. Pero escuche bien. ¿Qué dice Jesús con respecto a esto? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasó con todo el aparataje religioso, hermanos? Pregúntense ustedes, y yo me pregunto, ¿cómo si estaba todo Jerusalén lleno de religión? Y el Señor dice esto, que podía ser una mentira o una verdad. Él dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Es decir, toda esta gente que eran los religiosos no bastaba para cubrir y suplir las necesidades. O yo pregunto, ¿qué estaban haciendo entonces? ¿Qué hacían? ¿De qué se ocupaban? ¿Qué piensa usted? A ver. De sí mismo. Esos rituales, Eran más importantes los rituales que las personas. Era importante esto, el dinero. Todo eso estaba sucediendo en medio de el centro religioso de la época. Y el Señor Jesucristo dice que iba por todas las ciudades y Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Y esta es una reflexión que tenemos que hacernos nosotros. Nosotros estamos teniendo compasión
de las personas. La realidad nuestra hoy día. Dos principios bíblicos. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando a la iglesia, a nosotros hoy día. Y primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con rojo está remarcado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar, para edificar, ¿cierto? La obra del ministerio. Pero luego en la otra porción del apóstol Pedro dice que somos todos, todo el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. ¿Y para qué somos ese real sacerdocio? ¿Para qué? Dice el otro en rojo. Para anunciar las virtudes, para anunciar. Somos los sacerdotes de Dios. Es decir, hermano, eso que está allí pareciera como que nos está desnudando a nosotros ahora, porque pareciera que lo que estaba pasando en Jerusalén parece que nos está pasando a nosotros. Qué bonito se ven los templos llenos, ¿cierto? Nos gustan los templos llenos. Así como en los días de Jesús, hoy día existe una falta, pero urgente, de compromiso. De compromiso. Tenemos tantas cosas, hermano. Tenemos tanto. Tenemos tecnología. Tenemos comunicaciones. Tenemos la Biblia, que los primeros apóstoles no la tenían. Solamente tenían el Antiguo Testamento, pero el Nuevo todavía no está escribiéndose. Usted tiene toda la Biblia completa, toda la revelación. Tenemos tantas cosas, hermano, tantas cosas. Y pareciera que las muchas cosas no nos hacen efectividad en el Evangelio. Los primeros apóstoles, los pobres, no tenían nada. Solamente tenían al Espíritu Santo. Nada más. Y en 2 años evangelizaron todo el Asia. Todo el Asia. ¿Se da cuenta? Algo ha pasado. Esa es la reflexión. Algo ha pasado conmigo. Algo ha pasado con usted. Algo ha pasado que nos ha robado la pasión, el amor, el despojarnos. Y esto es una verdad. Algo nos desvía. Algo nos está sacando del enfoque correcto. Porque yo puse esas fotografías allí porque para mí eso que está allí es lo que, perdonen lo que diga, es lo que le gusta al diablo. Entreténganse, pásenlo bien, disfruten, pero no me toquen a la gente afuera, por favor. No. Es decir, la iglesia actual está buscando un evangelio sin demandas. Quiero ser cristiano, pero por favor, no se metan en mis círculos personales. No se metan en mi vida en estas áreas, porque me pertenecen a mí solamente.
Hermano, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y no está lejos de la realidad de los tiempos de Jesucristo. El Señor nos quiere mostrar una realidad. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué ha pasado con nosotros los líderes? ¿Qué ha pasado con nosotros los pastores? ¿Qué ha pasado con los apóstoles de esta época, los profetas? Pareciera que lo que queremos y hemos desviado del camino es el éxito personal, más de que estar con la gente, con la necesidad. Es eso que se ve ahí tan fuerte, hermanos, de ese niño, pequeñito, es un poco mostrar no solamente la cosa, sino que es la realidad inclusive espiritual de las personas. La gente come migajas y busca en cualquier parte donde comer. Por eso hoy día la proliferación de tantas cosas, hermano, que son ocultistas, demoníacas, la gente las busca porque tiene un hambre interno. Y no hemos sabido nosotros suplirles la necesidad. Y eso es lo que está pidiendo Dios de nosotros, una reacción de la iglesia. Para entender, hermanos, que sí efectivamente hay una tremenda necesidad. Estamos sometiendo la comisión. La mies es mucha. Las almas, pero los obreros, los que tienen que hacer la tarea, pocos, dice el Señor. Esa es la realidad. Esta gente que está aquí, dice el Señor, estos religiosos de esta época, todos estos grupos religiosos, no hacen nada. Él iba por las aldeas, por los pueblos, sanando, enseñando, proclamando el Evangelio. Y Él lo que está diciendo con eso es, hagan lo que yo estoy haciendo, háganlo. Entonces es como una proclama del Señor. La mies es mucha, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces dice, porque los obreros, pocos. Creo que Él nos dice que existen muchos creyentes con poco espíritu de obrero. Es decir, de que hay gente, de que hay cristianos, de que hay personas que creen en Dios, las hay. Hermano, Jerusalén estaba plagado de gente que creía en Dios. Pero Él dice, lo que no hay son gente con espíritu de obrero. Con espíritu de obrero. Entonces Él nos dice lo que tenemos que hacer. Hay que rogar, oración intensa, al Señor de la mies que envíe obreros. Y cuando dice obreros, son discípulos que se pongan el overol. Ya no necesitamos gente con título. Deberíamos llamarnos todos obreros. Hoy día está de moda colocar títulos. Ya el pastor ya no es pastor, ahora es apóstol. Después ya va a ser querubín y va a ser arcángel y así va a ir subiendo de categoría para arriba. Pero Él dice, yo no necesito a esa gente. Yo necesito obreros. ¿Para qué? Para que la mies, ¿cierto?, sea fortalecida. Entonces, hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, tenemos que orar para que nazca una nueva generación con espíritu de obrero. ¿Y por qué? Los que
no están dispuestos a hacer cambios en su vida espiritual, se quedarán en el desierto, sinónimo de mediocridad, evangelio mediocre. Eso me representa al pueblo de Israel que no quiso disfrutar de la tierra prometida. Cha, cha, cha. No esperes tierra prometida donde fluye la leche y la miel con un espíritu sin pasión por las cosas del reino. No esperes. Dios siempre da. Pero ¿sabes qué está esperando de nosotros como cuerpo, como iglesia? Un cambio. Un cambio en nuestras vidas. Tenemos que abrir espacios a estos obreros. Hermano, cuando yo estoy hablando de nuevos obreros o de una nueva generación, no solamente me refiero, aunque me refiero también a ellos específicamente, a la juventud, a la gente joven, pero yo me refiero a la gente con espíritu joven y con espíritu de pasión. Porque yo conozco ministros de 80 años y que tienen más visión que ministros de 30. Estoy hablando de pasión por Dios. Y aquí, cuando tenemos que abrir espacios, hermanos, es decir, tenemos que darles la pasada para que ellos tomen, como fue la generación de Josué y de Caleb. Tenemos que decir, sí, ellos son los que tienen que tomar. Hermano, porque si yo ya no estoy dispuesto, si yo quiero ya vagar en el desierto y quiero morir en el desierto, hermano, pero yo renuncio a eso. Y yo renuncio a que la iglesia haga eso. Creo que tenemos que hacer cambios y tenemos que hacer ajustes en nuestra propia vida. Entonces, la generación nueva ya está lista, está preparada por el Señor. Estos obreros están preparados por Dios. Entonces, tenemos que darle los espacios para que funcionen. Y cuando digo que funcionen, hermano, los principales detractores de los obreros del Señor, los principales que ponen tranca y ponen obstáculo a los obreros del Señor, somos nosotros mismos los que estamos vagando en el desierto muchas veces. Le ponemos crítica, le ponemos, ¿cierto? Ahí, que sin crítica tenemos que ayudarles, sin cuestionamiento, porque los nuevos obreros que vendrán, hermanos, serán gente innovadora, gente que va a cambiarle el chip a usted y usted no le va a resultar. Usted dice, esto no me gusta, no me está gustando, porque creo que no es lo que yo acostumbré a ver o a hacer. Pero la nueva generación de obreros viene con una nueva fuerza, con un nuevo ímpetu. De hecho, inclusive por eso, hermanos, a mí me ha dado mucho gusto y apoyado el trabajo del Evangelio de Romanos, porque es una idea innovadora que estamos realizando. Yo sé que hay muchas personas que les ha costado, pero dicen, vamos a estar en esto, es un nuevo desafío. Yo quiero aprender y aunque me cueste, yo quiero ser de esta nueva generación, quiero ser parte de este grupo de obreros que va a estar trabajando, se va a colocar el obrero, el overol, para trabajar, para luchar, para hacer crecer la obra del Señor. Entonces, tenemos que apoyar, más que criticar, más que cuestionar, tenemos que apoyar a esta nueva generación que Dios está levantando ya, hermanos. Aquí mismo, hermanos, anónimamente, mucha gente que trabaja incansablemente. El martes tuvimos una reunión de líderes y tenemos una ocupación, no una preocupación, de que algunos de nuestros hermanos trabajan en 2, 3, 4 áreas de la iglesia. Están prácticamente a las puertas de ser reventados con el trabajo que hacen, porque no hay más personas que estén dispuestas. No es que no haya gente, no están dispuestos a decir, yo estoy ahí, yo quiero apoyar eso, yo quiero hacer eso, yo quiero funcionar, quiero que me ubiquen en algún lugar, yo quiero también ser un apoyo, quiero ser un obrero del Señor.
Y no solamente aquí, sino que también con los desafíos que la iglesia tiene, hermanos. Nos hemos desafiado a abrir nuestros hogares. Nos hemos desafiado a proclamar el Evangelio. Ayer los jóvenes fueron al evangelismo, creo. Un evento evangelístico. Están queriendo realizar un trabajo funcional. Y es lo que la iglesia tiene que hacer. Hermano, por eso, cuando el Señor Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, eso mismo que vio, el contraste del momento religioso de la época, que todo era cosmético, todo lo que se veía era lindo, pero por dentro, como les dijo alguna vez, sepulcros blanqueados, están secos, no tienen pasión, no tienen fuerza. Por eso tuvo que levantar a pescadores, tuvo que buscar a gente del pueblo para levantar una generación nueva que impulse el Evangelio. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que reimpulsemos el Evangelio, hermano. Yo pido que usted comience desde ya orando para que el Señor lo levante a usted mismo y también levante a una generación como esta, una generación que va a ser, yo creo que va a hacer cosas tremendas, hermanos, que Dios nos va a usar en grande manera, pero Dios también quiere usarle a usted. Y quiero tomar, para cerrar esto, desde el estudio de la mañana, acá en la Escuela de Ministerio. Estaban hablando, yo escuché un momentito, y estaban hablando sobre el tema de la administración. Y yo referí algo, que hay un escritor que toma la administración con una palabra que a mí me gusta mucho, que es la economía divina. La economía divina. Y dice la palabra que Él busca administradores que sean hallados fieles. Y usted puede decir, bueno, a lo mejor el pastor lo que dice está en lo correcto, yo soy un buen administrador de mis recursos, por ejemplo. Yo no tengo deudas, soy buen administrador de mis recursos. Soy buen administrador de mi casa, tengo a mis hijos en sujeción, a lo mejor tengo una buena administración familiar. Pero ¿qué hay de la economía espiritual? Cuando Dios le diga, Loreto, te di 5 talentos, ¿cuántos me vas a devolver? ¿Qué hiciste con ellos? O le diga, ¿cierto? A alguno de ustedes, ¿sabes que yo te di tal don? ¿Cuánto lo ejerciste? Mal administrador. Mal administrador. Entonces lo que quiere decir, el Señor dice que seamos buenos administradores. Entonces Dios tiene algo importante. Hermano, yo quiero ser ese obrero o uno de los obreros en esta nueva generación. Y yo espero que también usted lo sea, que sea un obrero del Señor, que sabemos que son pocos, pero tenemos que orar por nuevos obreros y por más obreros, porque la mies es mucha, y hay mucha necesidad. De hecho, inclusive yo estuve revisando, hermanos, y traté de buscar en internet, en esta ciudad solamente, la situación social que vive esta ciudad. Quizá usted, como pasa por el puro centro, no se da cuenta de la pobreza y de la gente cómo vive en ciertos lugares. Hermano, Quilpué y Alemana se está plagando de droga por todos lados. Quilpué la noche cambia. Es otro Quilpué. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque nos acostamos temprano, pero cambia. Y nosotros venimos solamente acá, cantamos coritos y alabanza y lo pasamos bien. Entonces el diablo se soba las manos. Lo pasan rico ellos. Le gusta eso. Que mientras no se den cuenta que tienen que salir. Entonces es una situación que Dios nos está hablando. Y tome esta versión. Ore por esa frase que dijo el Señor. Dice que Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿cierto? Y dice que estaban como ovejas sin pastor. Vaya usted a la calle
y mire con ojos espirituales y va a ver la realidad que estamos viviendo, para que nazca una necesidad en usted y en mí, para que se produzcan cosas grandes. Amén. Póngase en pie. No se ponga triste, porque esta era una reflexión a la responsabilidad. Dígale al lado, no se ponga triste. Es una reflexión a la responsabilidad. Entonces, cuando dije eso de la responsabilidad, voy a tener que tener más cuidado, porque mi esposa sabe que yo de repente he dicho, yo soy muy responsable, y me di cuenta que en algunas cosas no soy responsable, soy irresponsable con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha entregado. Responsabilidad, inclusive responsabilidad con nuestra propia casa, que es la iglesia, nuestra propia casa, responsabilidad. Entonces, solamente el Señor nos pide que no nos etiquetemos de grandes hombres o grandes mujeres de Dios, sino que ponte el overol y comienza a funcionar, comienza a trabajar, comienza a hacer algo, y Dios te va a honrar, hermanos. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Primero porque el que nos habló es el Espíritu Santo, con eso que el Señor dijo allí, Señor. Dice que Él vio a las multitudes, Él las vio en el Espíritu, y las vio físicamente, y las vio maltratadas a las ovejas, las vio perdidas, las vio dispersas, las vio desorientadas. Y nosotros nos preguntamos quizás tantas veces, ¿y qué hacía el grupo religioso de la época? ¿Qué hacían? Señor, perdóname, porque yo no me estaba dando cuenta que nos estaba diciendo a nosotros mismos, Señor. Porque tú caminas por estas calles de Quilpué y dices lo mismo, que ves a las multitudes desorientadas, como ovejas sin pastor. Y tú también te preguntas, ¿qué pasa con las iglesias que están en esta ciudad? ¿Qué pasa con los pastores? ¿Qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa con los miembros de las congregaciones? ¿Qué pasa? Que no hacen su tarea. Señor, oramos por una nueva generación de obreros, una nueva generación con pasión, que se pongan el overol de trabajo, Señor, y digan, sí, sí, Señor, yo quiero ser parte de tu obra. Escucha nuestra oración, Señor. Tú lo dijiste y nos amparamos en eso que tú dijiste. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por eso estamos orando, y va a ser nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dígale al lado, compromiso. Compromiso, hay que tener compromiso. Compromiso. Amén. La ofrenda fueron